Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Oscar Ramírez Ascensión. Soy aspirante de la Universidad Abierta de Distancia de México. El día de hoy les voy a presentar el proyecto de mi informe final, que fue el del transporte en la cadena de suministro. Vamos a empezar por definir qué es lo que es el transporte. Bueno, el transporte es una de las actividades más importantes, ya que nos permite movilizar mercancías desde los lugares donde se obtienen hasta los lugares donde se requieren. También cabe mencionar lo que es la cadena de suministro, que es la que está formada por todos aquellos procesos de manera directa o indirecta en la acción de satisfacer las necesidades de suministro. Hoy en día el sistema de transporte en las cadenas de suministro es uno de los componentes más importantes en la mayoría de las organizaciones. El transporte es el responsable de mover las materias primas y el producto terminado entre empresas y clientes. Los productos transportados deben ser entregados a tiempo, sin daños y en la cantidad requerida. Es uno de los puntos claves en la satisfacción del cliente. Sin embargo, también es uno de los costos más elevados y constituyen una proporción en los precios de los productos. El objetivo, eh, el objetivo de la investigación es conocer los diferentes tipos de transporte, con el fin de saber si deben ser considerados socios estratégicos en la cadena de suministro. Entre los transportes conocidos está los que son el transporte aéreo, el transporte terrestre y el transporte marítimo. ¿Cuál fue el problema que se encontró? Bueno, el transporte en las empresas de la cadena de suministro cuentan con prácticas de colaboración y procesos de planeación poco desarrollados. Es uno de los principales retos de los costos de transporte, por lo que se requiere desarrollar estrategias. Se busca contribuir a través de la optimización y reducción de costos de transporte. El transporte en las empresas de cadena de suministro cuentan con prácticas de colaboración y procesos de planeación poco desarrollados. Eh, eh, el adecuado desempeño de la cadena de suministro depende mucho del transporte. Es por eso que en muchas empresas es considerado como un mal necesario y no como un socio estratégico. El transporte debe de cobrar una relevancia muy grande en todas sus formas, ya que obliga a la cadena de suministro a ser más eficiente tanto en el despacho de materias primas como en el abastecimiento de insumos. Para realizar toda esta investigación, nos dimos a la tarea de visitar una empresa dedicada a lo que es a la logística de autopartes. Fue muy difícil entrar a lo que es a esta empresa, ya que es una empresa muy controlada. No cualquiera tiene acceso a, a sus instalaciones. Pero sí nos permitieron ingresar a lo que fue a una sala de capacitación, o más bien un inmueble bastante amplio, en el cual pudimos observar diferentes actividades que realizaban. Entre ellas fue una de las capacitaciones que se le realiza a su personal. Ahí tuvimos la oportunidad de conocer a un ingeniero, un ingeniero, el cual nos permitió realizar una entrevista. Entre la entrevista que se realizaron una serie de preguntas sobre, sobre el tema del transporte y la cadena de suministros. Les voy a comentar algunas de las más importantes. Entre las preguntas que se le hicieron fue que el transporte, perdón, el transporte en las cadenas de suministro, ¿qué papel juega? A lo que ella nos respondió, dice: el transporte es esencial porque permite mover el producto desde su origen hasta su destino final, con todos los procesos que se manejan en la cadena de suministro. Otra de las preguntas que le hicimos fue: ¿cuál es la importancia del transporte en la cadena de suministro? Lo que ella nos respondió que lo más importante del transporte es llegar a tiempo, sin daños y con la cantidad requerida, y así garantizar una entrega adecuada. Otra de las preguntas que nosotros le realizamos fue el de cuáles son los objetivos del transporte en la cadena de suministro. Lo que ella nos respondió, dice: cumplir las necesidades del cliente en tiempo y forma,
garantizar el producto con la calidad requerida y mejorar cada vez más la operatividad. Otra de las preguntas que nosotros le pudimos hacer fue ¿cuáles son los principales transportes que se utilizan para hacer las actividades de la empresa? Ella me respondió que entre los transportes que ellas manejan ya internamente son los montacargas, tractores de carga y grúas. Otra de las preguntas que también le pudimos hacer fue ¿cuál es la importancia de la capacitación del personal? Bueno, dice lo que ella me respondió, que contaban con un área dedicada a la capacitación de operadores en el manejo de equipo móvil. Consideramos que debemos contar con personal que no solo sepa manejar y operar, sino que sea un profesional en las actividades que se les encomienda. Bueno, estas son unas de las preguntas más relevantes que nosotros le pudimos hacer a este ingeniero. Y también nos dimos a la tarea de realizar una encuesta. Esta encuesta yo decidí realizarla con el personal que ahí labora. Y una de las preguntas que nosotros requerimos, o más bien les pudimos hacer, es o me pareció más importante, ¿no? De las más importantes, voy a destacar dos, y fue la de que si contaban con los transportes necesarios para las actividades. Pudimos observar que el 50% mencionaba que sí contaban con los transportes necesarios para realizar sus actividades, y el otro 50% decía que no contaban con los transportes necesarios para realizar aquellas actividades encomendadas. Bueno, otra de las preguntas que nosotros pudimos realizar fue que si había una estrategia para el consumo de combustible. Y mi sorpresa fue que el 100% de los encuestados comentaron que no existe alguna estrategia para el consumo de combustible. Y para llegar a mis conclusiones, consideré algunos puntos importantes, que fue que el transporte como socio estratégico. Para mí el transporte debe ser considerado como un socio estratégico, ya que muchas empresas lo consideran como un mal necesario, cuando debería de ser considerado como un socio estratégico. Otra de mis preguntas de mis conclusiones es que las empresas deben de tener operadores calificados. Como lo mencionaba en una de las preguntas que se le hizo, que deben de tener operadores profesionales para realizar todas las actividades que se les llega a encomendar. Otra de mis conclusiones es que el transporte es una de las actividades económicas más importantes. Debemos de considerarlo porque en una de las investigaciones que yo hice en Google Academy mencionaba que para que un producto final llegue al cliente es alrededor como del 30% lo que se llega a gastar cualquier empresa. Entonces, la conclusión es que que el transporte es una de las actividades económicas más importantes para un negocio, ya que permite movilizar mercancías desde los lugares donde se obtienen hasta los lugares donde se requieren. En la actualidad deben de considerarse como socios estratégicos, ya que se vuelve más importante en todas sus formas, sobre todo en el despacho de productos terminados a clientes. Las recomendaciones. Dado que no se busca comprobar una hipótesis previamente establecida, así como los objetivos trazados, el presente trabajo fue elaborado bajo el planteamiento metodológico del enfoque cualitativo. Como todo proyecto de investigación, este no termina aquí, sino que simplemente es una motivación más para seguir investigando y cultivar el tesoro del conocimiento. Este fue un resumen rápido de lo que yo presenté en mi proyecto de investigación. Espero les haya servido y les haya sido de su ayuda. En este momento yo concluyo mi